Bienvenidos a nuestro podcast de psicoanálisis, cine y literatura. Estamos aquí junto con Manuel Coloma en el episodio número 21 de la segunda temporada. Habíamos dicho la vez pasada que teníamos temporada uno que terminaba en el 2025 y terminamos con la película Valor Sentimental, que hemos visto ahí por las métricas que la verdad es que la está escuchando bastante gente, y no solamente escuchando, sino que también viéndolas en el YouTube, que también hemos subido. Así que estamos contentos de que les interese nuestro comentario, digamos, de esta excelente película que aún está en cine, que vale la pena que la vayan a ver. Pero bueno, lo que nos une acá es comentar la película que habíamos anunciado, que es la última película de la directora Line Ramsey, que se llama Mátate, Amor, que es la que nos vamos a ocupar hoy día. Y probablemente estamos ahí conversando con Manuel, organizando nuestra fecha y calendario. Queremos los próximos dos episodios dedicarlos a dos películas que evidentemente están dando que hablar en todos las premiaciones. Y no es que nos guiemos simplemente por las premiaciones, digamos, son eventos importantes, pero la calidad artística también va acompañando muchas veces estas películas. Así que decidimos que no sabemos si en el próximo o en el que viene vamos a comentar Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, que además está en streaming, creo que está en HBO Max, y sin duda que es una película que tiene una calidad importante. Habíamos comentado nosotros eh, la película El hilo fantasma de Paul Thomas Anderson. Entonces, bueno, tenemos ya algún tipo de recorrido con este director y nos pareció interesante darle quizás una lectura psicoanalítica que yo creo que no se hace mucho de una batalla tras otra. Se ha enfatizado quizás más los temas más psicosociales, qué sé yo, y pensamos que podríamos darle una vuelta. No sabemos cómo, aún estamos en etapa Ujú. muy preliminar, muy conjetural y creemos que vamos a ser capaces, pero todavía no hemos hecho el ejercicio, probablemente vamos a ver si nos resulta. Y también la otra que nos interesa también comentar, no sabemos si el próximo o el que viene, es Hamnet de Chloe Zhao, que está en cine en este momento, así que también recomendamos que aprovechen de verla porque difícilmente va a llegar al streaming después de los Oscars, así que es una película que si uno no la vio en cine se la va a perder y muy probablemente esté nominada a mejor, pues ya ganó el premio Mejor Drama en los Globos de Oro y Jessie Buckley se perfila como candidata bastante imbatible como mejor actriz. Así que les recomendamos y vamos a hacer un comentario quizá un poquito más largo y vinculándolo también con la tragedia de Shakespeare, si bien esa película no es exactamente para entender eso, pero queremos hacer un poquito un juego entre la tragedia, digamos, de Shakespeare y el Hamlet, que es la versión de la escritora, digamos. Manuel conoce bien ese texto, yo lo leí alguna vez, pero lo voy a echar una vuelta de nuevo. Así que en algún momento esos van a ser nuestros próximos dos números. Así que estén atentos, no sabemos cuándo los vamos a grabar, pero probablemente quizás larguemos alguno o en febrero o principio de febrero y uno después de las vacaciones, quizás uno a comienzos de marzo. En principio, ese es por lo menos nuestro programa. Así que en esta ocasión, Mátate Amor de la directora Lynne Ramsey. Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal todos los que nos escuchan? Bueno, contento porque me parece que hemos coincidido con una etapa bien emocionante con respecto al cine, películas que han aparecido, contento por lo de, bueno, eh, el episodio que hicimos sobre valor sentimental ha tenido, al parecer, bastante llegada junto con la película. Entonces, es una buena etapa, un buen periodo. Y nosotros además siempre estamos atentos a las cosas también como que se van comentando a propósito de de las películas que se van dando más a conocer, que tienen habitualmente algún tipo de contenido, como nosotros lo hemos dicho, a veces por ahí no necesariamente son las que más nos interesan o más nos gustan, pero de todas maneras producen, ¿no es cierto?, algún tipo de reflexión interesante que podemos compartir con ustedes.
Y claro, te decía, ¿no es cierto? Estamos atentos a veces como a ciertas hipótesis como de tinte psicológico, ¿no? Que dan vueltas respecto a las películas, que muchas veces también responden casi como, podríamos decir a esta altura, hábitos ya de pensamiento que tiene, donde uno se puede dar cuenta cuánto impregna la psicología o ciertos conceptos que salen de ahí en el sentido común, en la manera como interpretamos las cosas, pero que lo más apasionante para nosotros resulta ver otras direcciones, tomar otros caminos con respecto a esas ideas. Y me parece que justamente el caso específico ahora de Matatamor, que tuvo ya también su momento, ha sido muy comentada, sigue de repente, ¿no es cierto?, siendo comentada. Además que viene de este libro de Ariana Harwicz, que tuvo mucho éxito en su momento, ¿no? Entonces, sigue siendo bastante comentada, ¿no? Las actuaciones también, al parecer, están ahí, ¿no? Y, y claro, bueno, aparecen muchas ideas, hipótesis al respecto que nosotros vamos a intentar comentar. Y de todas maneras, claro, se nos apareció, ¿no? cierta dificultad al principio, ¿no? A los dos nos pasó que la vimos más de una vez, ¿no es cierto?, para poder encontrar algo, ¿no es cierto? Como que, ¿no? Algún tipo, ¿cómo decirlo? Como de enganche en algo que queda ahí medio dando vueltas, flotando, que también entendemos que esa es la idea un poco del hecho de que sea una película y de que al mismo tiempo no dé tanta información, ¿no es cierto? Y que queden cosas un poco más bien alusivas y un poco difusas, ¿no es cierto? Pero que dan cuenta también un poco de, si nos centráramos en la protagonista, en Grace, dan cuenta un poco de qué puede estar ocurriendo, qué puede estar pasando con ella. Así que tuvimos también ese desafío y esa dificultad. Pero la dificultad misma ya nos abre las posibilidades de qué podemos opinar, qué podemos conversar acá. Así que vamos viendo, Miguel. Sí, perfecto, sí, claro, lo que devela Manuel es algo que nos pasó, que a mí me costó un poco enganchar con la película en un primer visionado. Yo no la vi en cine, la vi directamente en Movie, que es la plataforma que la tiene. Y, y bueno, de alguna manera habíamos también anticipado en el episodio 7 que le dedicamos a la película Tenemos que hablar de Kevin, donde hablamos efectivamente de esta película que es de la misma directora y que esa vez invitamos a nuestra amiga Constanza Michelson, que fue un episodio bien bueno, digamos, con debate, con la participación de la Constanza, con puntos de vista, así que le aprovechamos a mandar saludos, digamos, si es que nos está escuchando y la invitaremos para otro momento Claro. seguramente. Eh, y habíamos dicho en ese momento que hicimos ese programa que fue el episodio 7 por ahí si lo quieren volver a revisar. Nosotros en ese momento dijimos que, bueno, nos interesaba esta directora, nos interesaba esa película, tenemos que hablar de Kevin, y en ese momento sabíamos ya que había una segunda película o una película del año 2025 que era Mátate Amor, inclusive comentamos algo muy general, no de la película porque no la habíamos visto, pero que estaba en el Festival de Cannes y que un poco sigue esta cosa de la directora, de Line Ramsey, que tiene esto que yo le escuché a una, no me acuerdo quién es, lamentablemente, pero que me gustó, así que se lo voy a copiar y si es que la persona se reconoce que me escriba para citarla, porque en realidad no es mío, pero dijo que tanto Tenemos que hablar de Kevin como esta eran películas eh, que eran anticonceptivas. Me gustó la frase, o sea, que funcionaban como anticonceptivos. No sé quién lo dijo, pero lo escuché en algún reel o en algo, pero me quedó esa idea porque efectivamente son películas que de alguna manera van a cuestionar cierta como idea más hegemónica, más tradicional de la maternidad, Sí, ciertamente de hay un distintas tema, maneras. hay un asunto ahí, hay un tema con eso, Claro, sí. ahí hay un tema en ambas películas, no vamos a hacer toda la comparación que se podría hacer, pero la tenemos presente porque en ambos casos discutimos, tenemos que hablar de Kevin, discutimos un poco de las Mm. dificultades que tenía el personaje que hacía, eh, y que también era basada en un libro, digamos, que hacía Tilda Swinton de ejercer un maternaje que le resultaba muy difícil
De hecho, titulamos ese capítulo El enigma del deseo de la madre, tomando un concepto de Lacan. Aquí no tenemos todavía qué título ponerle porque no sabemos qué va a resultar, pero en ese momento dijimos, bueno, cuando aparezca la película Mátate Amor, vamos a dedicarle algún podcast. Y estamos cumpliendo con esa promesa. Y bueno, es Y una película que efectivamente se presentó en el Festival de Cannes el año en junio, mayo, por ahí, del 2025. Y probablemente lo que más se comentó fue la actuación de Jennifer Lawrence, que es la protagónica, ¿no es cierto? Y que creo que ha salido también nominada como mejor actriz en algunos de todos estos premios que últimamente están dando vuelta. Y Robert Pattinson, que es su pareja. Eh, y bueno, ese es como digamos, el premio al que parece la película un poco está postulando, más bien mejor actriz que mejor guión o mejor película. Eh, Comenzamos con Manuel ahí, que nos gustó a los dos un poco más en términos de gusto, digamos, tenemos que hablar de Kevin. Pero sin embargo, tratamos de darle alguna vuelta y eso es lo que vamos a presentar hoy día, digamos, si es que nuestro intento de... nuestro intento precario, digamos, esforzado, ojalá que no sea forzado, ¿Ah? de encontrarle una vuelta a esta película desde el título, Mátate Amor, de esta adaptación, ¿no es cierto?, de una novela de esto que decía Manuel, de Ariana Harvitz, y que Scorsese le interesó y compró los derechos y bueno, después contactó esta directora y el resultado es la película que está ahí, que es una adaptación, ¿no es cierto?, del libro y que seguramente tiene, por supuesto, que algún trabajo muy distinto y deben tener soluciones distintas. Yo no me leí el libro, pero Manuel sí. Eh, y como para partir, yo diría que en principio me parece a mí que esta idea que le roba esta influencer o esta crítica de películas anticonceptivas, efectivamente el tema es cómo, en este caso, la maternidad va a ser un tema importante en el personaje de Grace, pero no va a aparecer tan al comienzo. En un principio, lo que la película un poco nos va a plantear es una pareja más bien joven, que no tienen hijos aún, y que se van a una casa de campo. Pareciera ser situada como en Montana, en un sector rural, eh, siendo que ellos vivían en Nueva York. Por lo menos la película opta por esa transición geográfica, ¿no es cierto? Como de la ciudad, de la urbe cosmopolita que es Nueva York, a una zona rural, un descampado, con poquitas casas, con un poco más de soledad, con aislamiento. Y esta pareja joven, integrada por una escritora, que supuestamente no sabemos muy bien qué escribe, pero que escribe, y un Robert Pattinson que se llama Jackson, y que tampoco está muy claro su trabajo, pero el asunto es que él viaja bastante, y se ve una pareja entretenida, que lo pasan en principio bien, y que llegan a una casa que es de un tío de Jackson, y que, bueno, una casa familiar y él la está habitando y los primeros planos nos muestran a esta pareja un poco pasándolo relativamente bien, digamos, Mm. como teniendo una vida sexual más o menos activa, en un plan como de bailar, de reírse, en fin, de pasarlo bien como una pareja joven. Entonces la maternidad no parte en un comienzo y después empieza ya a aparecer la maternidad. Así que eso, yo partiría por ahí quizás, Manuel. Y eso es... ah. Y eso sería todo. Muchas gracias. Eh, lo que pasa con esta película que tiene esa cosa como que dicen hoy en día los niños, ¿no? Como, me gusta pero no me encanta, ¿no? ¿Te fijas? Me hacía pensar esa frase. Antes la decía mucho mi sobrina, que lo único que quiere es ser influencer, claro. Linda ella. Eh, claro, ¿no? Pasa esa cuestión, pero no deja de tener lo suyo, ¿no? Así, y está la cuestión de la imagen, los colores que tienen, ¿no es cierto? Esa cuestión, el predominio verdoso. Y a su lado también, claro. Ah, me hace recordar, había algo de la estética así como de los 90, video musical de los 90, esa cuestión. Claro, yo en principio cuando uno nota la dinámica de la pareja y podría pensarse que, claro, que ambos están
contentos o decididos de ir ahí. A Jackson al parecer le viene bien, digamos, ¿no es cierto? Este, es una especie de herencia, ¿no? Lo que tiene con la casa. Al parecer algo le resuelve, digamos, en ese sentido. Pero parece que ellos dos se entienden un poco en base a hacer cosas tal vez un poco convencionales, podría decirse. Lo pasan bien con cierto tipo de pequeñas, ¿no es cierto? Pequeñas locuras, pequeñas cosas como de una diversión tal vez propia de las profesiones que ellos tienen o a lo que se dedican. No se ve mucho tampoco, así como no se ve a Grace tanto desarrollando su beta de escritora, que al parecer también está en una crisis al respecto, parece, ¿no? Tampoco se ve a Jackson tan pendiente de la música o que sea baterista o algo así. Ujú. Dice, ¿no? Ah, en esta casa, que es el típico sueño del músico, ¿no? En esta casa voy a poder grabar, voy a poder tener, haría no sé cuántos álbumes. Y tampoco pasa eso con él, ¿no? Algo empieza a ocurrir desde este comienzo que parece auspicioso, ¿no es cierto? Como para llevar a cabo, llevar adelante esa vida que parecen tener ellos, ¿no? Algo empieza a ocurrir que no prende por ese lado. Eh, eso es lo primero, pero yo diría que algo empieza a concentrarse un poco en cómo se llevan ellos dos. Eh, Ahora, cuando van a ver la casa, Grace ya está embarazada. No todavía, no todavía. Por lo menos los primeros planos, lo que yo me recuerdo es que ellos Ah, llegan. A mí, mira, lo primero que me impresionó así como a nivel cinematográfico, claro, es que es una película, uno diría, no sé, con todas las cámaras que existen hoy día, que en fin, con, no sé, con Panavision, etcétera, etcétera, o IMAX, que quieren como tener una tremendo mm, mm, formato. Aquí la directora, de manera deliberada, obviamente, y con ciertas razones estéticas, opta por un formato 4 tercios, que es como el formato televisión, diríamos, ¿no es cierto? Que es bien cuadrado, que ya llama la atención. Yo me preguntaba por qué usa ese y no este formato más expandido, ¿no es cierto? Que se ve mejor en el cine. O sea, cuando uno va al cine, a la pantalla grande, la verdad es que un formato expandido captura mucha más imagen, un formato IMAX, para qué decir, captura mucha más información, pero un formato tipo encuadre, ¿no es cierto? Tipo cuadrado, un encuadre así, mm. ya como que da la sensación, y bueno, probablemente quizá por ahí puede haber una respuesta, diríamos, una situación más opresiva, más claustrofóbica porque un formato, ¿no es cierto?, tipo cuadrado, capta caras, ¿no es cierto?, entonces uno las ve muy cerca y, y poca profundidad de campo, diríamos. Entonces, eso hace que los rostros, los primeros planos sean mucho más potentes y también hay una sensación de claustrofobia, ¿no es cierto?, una sensación de encarcelamiento del personaje. Yo creo que entonces uno diría, bueno, si ella usa ese formato y lo primero que nos muestra, ¿no es cierto?, ellos entrando a una casa y uno de los planos como que se ven todos los distintos como pasillos un poquito de la casa y se reproduce una especie de como de sucesión de cuadrados, uno diría, ya, está este personaje, Grace, digamos, entrando a esta casa, que parece que está bastante deteriorada, en principio hay ratas, está bien desordenada, y este formato de cierto de 4 tercios, y uno dice, acá pareciera ser que ella o quieren transmitirnos sensación de claustrofobia. Y no precisamente de él, porque es la casa de un tío, a él, como tú dices, le viene bien estar ahí, pero parece que a ella en parte no le viene tan bien, porque ella es bien de un entorno más bien urbano, no es su familia, no sabemos mucho de su familia todavía, y es una zona rural, o sea, va a tener un cierto nivel de aislamiento, y va a estar sola. Entonces, bueno, Jackson le dice, bueno, aquí puedes escribir lo que tú quieras, la gran novela de Norteamérica que tú estás pensando hacer, en fin. Y ella no la vemos muy entusiasmada como buscándose una especie de estudio, qué sé yo, una salita. No la vemos como instalando sus libros, que es lo que uno esperaría de un escritor. Harto No la esfuerzo. vemos activamente en eso, pero él como que quiere facilitarle la habitabilidad de esa casa a partir de esas ventajas, que ella no las encuentra. Y después pasan, eh, hay como una elipsis, o sea, una elipsis temporal,
y la vemos a ella como en una actitud agazapada, recorriendo, ¿no es cierto?, un césped, como con un cuchillo y en una actitud tipo animalesca, así como una especie de pantera, como una especie de gata, así, felino, una actitud felina con una cuchilla, y la verdad es que es como inquietante esa primera escena, o sea, esa segunda, tercera escena, o tercer plano, a mí me inquietó un poco porque vemos a lo lejos que está a una guagüita ya de 6 meses y nos han pasado de manera muy rápida el tiempo de embarazo. O sea, la vimos embarazada, pero así 2 segundos, digamos. Te fijas, tuvieron como que tienen sexo en algún momento y ella queda embarazada y de repente nace la guagua. Entonces, es como que todo el parto nos saltamos. No se sabe mucho del parto. Y después los recuerdos que ella va a tener, como esta mente así un poquito de ella que salta del presente al pasado, recordamos cuando como que le hicieron un baby shower, en fin, qué sé yo. Y ahí se ve con la panza, pero la vemos poco embarazada y después aparece esta imagen de ella en una actitud felina, con un cuchillo, y además la vemos como, es una hembra en celo, digamos, porque se acuesta en el pasto y como que se masturba, y la guaguita ya tiene 6 meses y está como con el papá, como que la sube, qué sé yo, y dándole el biberón. Entonces es una imagen un poco rara, digamos, al principio. Y uno dice, ¿cómo ella anda como con un cuchillo? Después va a ver a la guagua y deja el cuchillo al lado y como que se le monta al tipo, como que quiere tener sexo y el otro está como en otra. O sea, hay como un pequeño desencuentro de esa como armonía que se veía al principio. eh, Se ve que ya hay una pequeña fisura, una pequeña fractura, no tan grave, pero hay un desencuentro. Y también esta actitud de ella curiosa de andar con un cuchillo y en una actitud animalesca, gatuna o felina, raro un poco eso, creo yo, o sea, sin juzgar, así que, en fin, puede ser un juego, Mm. pero por lo menos así se empieza a inaugurar los primeros 10 15 minutos de la película. Sí, Por lo menos esas son las cosas que me acuerdo, digamos. con las rarezas, claro. Pero también se da a entender ahí de que esa primera llegada a la casa, eso es lo que produce, ahí es donde tienen sexo, ¿no? Es decir, al aparecer algo, Habían tenido antes. ajá, pero en la casa, en En esa la casa. casa, sí, en la casa, pero ahí cuando ella como que llega, él está como abriendo el refrigerador, sacando una cerveza y ella se monta encima, pero no pasa nada, digamos. O sea, como que él está con la No, no, claro, guagua, en no, no. fin, claro. Sí, no, en ese momento no. En ese momento no, pero habían tenido, obviamente, habían, Totalmente, estoy retrocediendo, estoy sí. retrocediendo. Porque en esa escena de sexo lo que se da a entender es que de todas maneras hay algo auspicioso en la llegada a la casa, ¿no? Tal vez a ella como que queda un poco dando vueltas, ya está presente la cuestión de que todo esto tiene que ver mucho más con la familia de él, o completamente con la familia de él, ¿no? Y que además hay toda una historia con toda esa familia que ella de a poco Mm, va a ir descubriendo. Y parece que va tratando de interesarse en esa historia, ¿no? Le interesa más, por supuesto, que al mismo Jackson, ¿no? Pero después está esta elipsis, claro, ¿no? Y ahí las cosas ya son diferentes. Parece también que se da a entender de que ha comenzado una cierta insatisfacción en ella, ¿no? Porque toda esta actitud rara, parece estar enfocada en la cuestión de si, bueno, si todavía se desean o la desean a ella, ¿no es cierto?, en esta nueva situación donde ya ha nacido ha nacido la guagua, ¿no? Eh, y claro, bueno, también ahí ya se desata un poco la temática, ¿no es cierto?, de qué tipo de madre ella, ¿no es cierto? Si todas estas conductas pareciera como que responden a algo así como un descuido o no tanto. Pero más que todo yo diría que predomina lo que tú dices, ¿no es cierto? La rareza, ¿no? Ya empiezan a verse, porque eso empieza a sumarse, ¿no es cierto? Empieza esta cuestión de que es un personaje extravagante que hace cosas como de alguien que esta asfixia o esta cuestión un poco más cerrada, más apretada, más enclaustrada, la aburre, o de que está aburrida, ¿no? De que busca hacer pequeñas cosas que parecieran, ¿no es cierto?, como más propias de lo que podría asumirse también que era la relación que tenían, o el tipo de complicidad a lo mejor que podían tener, ¿no? Yo te comentaba antes,
tal parece que ella se veía siendo una pareja más del estilo, un estilo más rockero, digamos, ¿no? Más de vivir ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ese tipo de aventuras o de historias, incluso también de paternidades, ¿no? De tener hijos de esa manera. Y parece que eso es como lo que empieza como a bajar, digamos, porque él, te fijas, tampoco responde mucho a estas cosas y por el contrario, lo vamos viendo que se empieza a alejar, ¿no? Y ahí tampoco estamos plenamente seguros, pero parece todo indicar de que él sí como que quiere algo así como sentar cabeza, ¿no? No lo vemos tampoco tan comprometido, pero como sentirse más padre o decirle a ella, bueno, mira, es que ya tenemos un hijo, pero ella tampoco es que sea una completamente descuidada, ¿no? Todas estas rarezas conviven con el hecho de que ella sí es capaz de tomar a la guagua, de incluso de no desesperarse en ciertos momentos que son más tensos, donde predomina la discusión entre ellos. Incluso por ese lado, cuando hacíamos, nosotros conversábamos antes con él, hacemos la comparación un poco con lo que ocurría con la mamá de Kevin, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de Kevin. Y a ella le costaba, ¿no es cierto? No podía acercarse al niño, ¿no es cierto? No podía hacer mucho con el llanto, ¿no es cierto? El grito, digamos, que tenía este niño. En cambio acá, ¿no es cierto? Grace sí puede, ¿no? Sí lo hace, ¿no es cierto? No se desespera, no pierde la paciencia al respecto. No hay nada que se refleje en esa relación, al menos, ¿no? Como que vaya a repercutir. Pero sí, ¿no? Esta es la cuestión de que, ok, podríamos decir, algo cambió, algo empezó a pasar que podía ya estar preparado el terreno anteriormente, podría ser, ¿no? Y que viene un poco como se dice, a posteriori, digamos, a cobrar una nueva dimensión, un nuevo significado, que tampoco a lo mejor Grace alcanza a entender del todo. Claro, Eh, es Eso cierto nos deja que, esa sensación de un poco de, ok, claro, sí, esto está pasando, pero tampoco sabemos exactamente qué puede ser, ni tampoco esa es la idea, ¿te fijas? Entonces, claro. esa cosa me difusa. O sea, no, es cierto, eso que tú traías de la película de Kevin. No es que, claro, a Grace no le desagrada la maternidad. De hecho, hay una escena en que ella le da pecho, o sea, cosa que no pasaba para nada Ujú. con el otro personaje que se llama, ¿te acuerdas? Se llama Eva, la Bien, personaje de la Tilda Swinton. El nombre es como Eva Grace, así como es nombre un poquito medio sí, católico, no sé, hay algo ahí. Gracia, porque sería como llamarse Gracia, ¿no es cierto? sí. La otra Eva, en fin, bueno, pero en este caso no vemos una especial animadversión hacia la guagua, la vemos, la vemos que es cariñosa con la guagua, que juega con la guagua, que lo saca a la guagua, que le da pechuga a la guagua, que la hace dormir a la guagua, o sea, no hay, pero sí lo que vemos y que uno diría ya, como que hay una primera como ¿cómo decirlo? Como una primera ruptura de lo que se suele pensar de una embarazada que tiene 6 meses, que está dando pechuga y es como que no tiene, que tiene una baja libido, digamos, ¿no? Suele pensarse eso, como que no tiene mucho deseo sexual. En este caso, eso no ocurre y más bien ella tiene eh, un deseo sexual más bien exacerbado, diríamos, Mm. respecto de él, porque no la vemos a él buscándola, sino que la vemos a ella buscándolo a él y la vemos tocando, si la vemos como conectada con ese tema, sin dejar de lado la maternidad, pero la vemos que tiene una corriente, diríamos, de excitación sexual activa. O sea, eso no ha decaído por la maternidad y que a veces se suele pensar que se demora más en recuperarse. En este caso, para nada. Ella lo tiene completamente, esa área, no, lo cual nos hace también discutir un poco esta idea como de la llamada como depresión postparto, que también suele ser como también una baja generalizada de libido, de desinterés. En este caso, eso no está, digamos, o sea, como que ese criterio al menos no está, pero sí uno diría como que hay un incremento un poco sospechoso, quizá, o Ujú. sea, sin caer en una caricatura, pero porque él no la busca y ella empieza como a fantasear con cosas. De hecho, hay un tipo en la moto que anda vuelta por ahí, que es como Eso te iba y a ella comentar. empieza como a imaginarse,
y uno dice, ah, se va a meter con el tipo de la moto, como que uno como espectador dice, esta niña va a serle infiel a Jackson, que pasa poco en la casa porque viaja, qué sé yo, pero está esa corriente. O sea, yo diría que es como que es una primera cosa que uno se alerta como espectador y es una clave que entrega la película y puede ser una pista falsa, digamos, pero uno dice, ah, esta cosa va por un desencuentro sexual severo y esta mujer va a saciar su estado de celo animal, digamos, con el motociclista. Y Más, este tipo, claro, y como que la cosa va por ahí, como que primer camino que se podría abrir va por ahí. sí, que era el camino un poco pensábamos nosotros también, de crisis de pareja, ¿no? Como de ese estilo. Que, o sea, que tampoco es descartable de plano, ¿no es cierto? O sea, me parece que Mm, está ahí, digamos, hay una cuestión que ocurre con esa mm, pareja. Es raro porque ¿no? sí, por supuesto que una libido tal vez exacerbada puede partir de una insatisfacción. Sí, pero en este caso es como que la insatisfacción es más marcada, ¿no? Como que le da la tonalidad a esa libido exacerbada. ujú. Claro, ¿no? Es como- no hay el signo de una depresión en términos de baja de libido, ¿no? Si fuese como propio de la depresión postparto que tanto se comenta, ¿no? A propósito de la película. Eh, Sino que más bien es como, a ver, ¿no? Hay libido exacerbada, pero a partir de una insatisfacción un tanto melancolizable, ¿no? Por esta cosa también que parece más como por el lado del aburrimiento, ¿no? De que hay cosas aburridas. Y eso me parece que es lo que hace que aparezcan estas conductas más extrañas, más raras, que también han llevado a mucha confusión, ¿no es cierto? Y mucho comentario como de pensar de que eh, no solo puede ser algo del orden de una depresión postparto, sino de una psicosis postparto, ¿no? Eh, bueno, nosotros también hablamos, no sé, no vemos nada que tenga que ver con psicosis. No hay fenómenos elementales, no hay ningún tipo como de pequeña alucinación, ¿no? No hay una interpretación semi-delirante que después vaya, ¿no es cierto?, a convertirse en un delirio tal vez más organizado. Si bien hay cosas que uno puede decir ocurren con su cuerpo, pero no es en absoluto el desmantelamiento, la fragmentación de un cuerpo que puede ocurrir en una crisis psicótica, no hay nada de eso, ¿no? No hay un signo, ¿no es cierto?, que aparezca por ahí, cobre mayor relevancia que otro y que eso desate también algo que sea imposible para ella de leer, sino es a través de algo que se organiza y después se reorganiza en alguna cuestión más delirante, ¿no? Claro, y No hay tampoco nada. está el rechazo al bebé, tampoco está eso, por ejemplo, No hay ninguna idea de que el bebé esté en peligro, de que no sé, o sea, tampoco hay paranoia, no hay nada de eso, claro, a no ser de que se piense, ¿no es cierto?, de que ese ambiente un tanto asfixiante, que tampoco lo es por completo porque, como decíamos, ella siente interés por la historia, por ujú, ejemplo, de la familia de Jackson, ¿no? Es decir, claro, que siente interés también, por así decirlo, por el pueblo, porque haya más vida que lo que pasa solamente en esa casa, o saber de qué se trataba esa casa, qué había con eso, ¿no? claro. Eh, Ahora, lo que entonces, uno podría quizás pensar, así como pensando en el famoso cuadro que, hay por algunas derivaciones con psiquiatras y con ginecólogos que yo he recibido, claro, como que hoy día, claro, no, como que no hablan de depresión posparto, como así clásicamente, sino que más bien hablan como de salud mental perinatal, digamos, o sea, como que incluyen desde la concepción, desde el embarazo, el parto y el posparto, te fijas, como que incluyen todo ese espectro de momentos claves, digamos. y Entonces, es ponerle nombre a una cuestión que justamente es un espectro tan amplio que en el fondo es todo, ¿no? Es decir, sí, bueno, claro, nació un hijo, seguro que todo, digamos, está involucrado, ¿no? claro, pero igual por ejemplo, hay cuadros donde el embarazo es llevado con un particular estado de ánimo, por ejemplo. Que, por ejemplo, no sería posparto, ¿te fijas? Como que hay embarazo normal, tuvo parto y ahí viene, pero hay madres que en realidad se sienten mal embarazadas y no desde el Claro, punto de vista solamente hormonal o físico, sino que hay una como
pensamientos negativos, no quiero tener este hijo. Hay como, hay, No, de claro, que repente hay ciertamente, cuadros clínicos que tienen un poco, claro, que ciertamente hay o, información específica ahí, claro, claro, ¿no? por ejemplo, Sí. que puede Nosotros, haber, nosotros ca- cómo trabajaríamos con eso, bueno, ver que si esto tiene alguna historia, viene de algo, ¿no es cierto? Porque si no, queda como que el cuadro es específicamente producto de esa situación, ¿no es cierto? Y además se considera como tal básicamente como lo mismo de siempre, ¿no? Porque se esperaría de que un embarazo bien llevado, normal, fuese de tal y tal manera, y más aún una maternidad claro, más saludable o claro, suficientemente buena para que el día de mañana no aparezcan pequeños limítrofes, te fijas, ¿no es cierto? O claro, gente que claro, no tiene otro medio más que pero volver no a se ser esperaría pesado. un trastorno del ánimo depresivo en el embarazo, diría, así como con pensamientos de muerte, que a veces que Claro, yo he visto pacientes que están con eso o que no quieren salir, que están como con un cierto retraimiento social o con llanto, llanto sistemático, digamos. Entonces, sin haber una alteración, digamos, o sea, ya habiendo pasado por la ginecóloga y qué sé yo, entonces no hay un trastorno hormonal particular, pero el paciente está particularmente triste. Entonces por eso que como que el cuadro se llamaba perinatal, porque incluye todo eso y no solamente como el posparto, que sería como lo que quizás la película un poco insinúa, a pesar de que la película también agrega elementos de que ya en el embarazo como tal, había una actitud de ella un tanto extraña, en el sentido de que no estaba disfrutando las típicas conversaciones que ahí recrean, digamos, de como la mamá de Jackson y como las tías de Jackson hablando de las guaguas, de cómo incluso son. de las mismas maneras que tenían de relacionarse con Jackson, ¿no? Tampoco las estaba disfrutando tanto. Pero mira, es que es divertido porque pensaba, a propósito de lo que mencionabas de lo perinatal y de ese concepto como un poco más amplio del espectro propio de la salud mental. Ahí Claro, podríamos dar un buen consejo a algún chico que tenga que trabajar en contexto de salud pública, de salud mental. Podríamos decir, bueno, ponga el diagnóstico por ese lado, digamos, ¿no es cierto? claro, Después vemos, pero el diagnóstico que va a ser correcto, bueno, lo cual ratifica o claro. aumenta mucho más la cuestión de que los diagnósticos son una artificialidad para que funcione dentro de, digamos, y a partir de ahí que se evalúan como correctos o no. Pero el punto claro es que yo creo que acá lo único, o a lo más que lo que se podría decir, sí, bueno, seguramente algo tal vez se desata con mayor intensidad a partir de tal vez de que nace la guagua o de las condiciones que eso implica. Por ahí sí, por ahí podría ser, te fijas, ¿no es cierto? Pero no que sea específicamente algo que responda a un diagnóstico de lo que venimos hablando, ¿no es cierto? Ya sea una depresión postparto propiamente tal o una psicosis, ¿no? Eh, Claro, o sea, uno diría en la psiquiatría perinatal o en fin, inclusive en la salud mental, claro, existe la depresión perinatal, para ponerlo así como en esos nombres, que puede tener esos momentos claves, quizás la concepción, el embarazo, el parto como tal, digamos, y el posparto, digamos, en principio. Toda esa parte, digamos, todo ese camino, diríamos, pueden haber momentos depresivos. Y lo que la mayoría de las personas están de acuerdo es que esos llamados momentos depresivos eh, son momentos típicamente depresivos, o sea, no se distinguen de una depresión que podría ocurrirle a alguien en otro momento, por otra situación. Lo que pasa es que aquí la situación podría ser lo relativo al ámbito del embarazo. Esa es sí, como la hipótesis preliminar, diríamos. y Como lo que, divertido es que si tuviéramos que seguir los mismos criterios de la psiquiatría, incluso así podríamos decir, no es eso, ¿no? Tal vez forma parte de la situación, del espectro, ¿no es cierto?, de todo lo que rodea, digamos, a la concepción, el embarazo mismo y después el nacimiento, en fin, ¿no? claro, por eso que yo agregaría que como para ir pensando en la película, una posibilidad también es pensar que no es solamente el hecho de, en Grace al menos, porque este no es una película que ilustra una patología, para nada, Mm, digamos, hay que pensar ok, que ok, sí, esto, esa es claro, nuestra idea. entonces no van a calzar todos los elementos, pero si uno empieza a ver lo que la película muestra y cómo lo muestra, porque la película además tiene un tono
azul, en gran parte. Entonces yo miraba el azul y me decía baby blue, me acordaba de ese típico como concepto también con el cual se denominó en algún momento la antigua depresión postparto, hoy depresión perinatal, digamos así. Es la Entonces, tristeza, el blue el blue es estar triste, ¿no es cierto? claro, el blue está triste y la película tiene muchas, la paleta de color blue está en gran parte de por lo menos el primer tercio de la película y contrasta con los recuerdos de ella de la época del embarazo en que se ven los colores como más tradicionales. Pero cuando la empiezan a enfocar en una especie como de, yo diría que ella empieza como a entrar por distintas razones, ¿ah? No digamos que solamente porque tiene a la guagua, sino que por cómo se está llevando con el marido, quizás porque está sola, quizás porque a lo mejor previamente ya había un estado medio melancólico y que, bueno, no se dan muchos datos tampoco en la película, pero uno podría quizás suponerlo por la relación que ella tiene a la escritura también, porque no es alguien que esté particularmente activa en la parte como más creativa de estar escribiendo. Es una chica sola, está un poquito aislada, en fin, habilidades sociales pocas también, como que es media hostil al ambiente social. Cuando le invitan a actividades sociales como que más bien irónicas, provocativas, no es particularmente agradable, digamos, claro. Entonces tiene una conducta, yo diría, un poco provocativa, un poquito levemente desajustada a lo que se esperaría de una mamá que está, no sé, embarazada y feliz en el baby shower y qué sé yo, y preparando en la pieza a la guagüita. Ella no es que no quiera la guagüita, pero lo quiere de una manera particular, digamos, con su personalidad, podríamos decir. ¿Ah? Entonces, en ese sentido hay estos contrastes que toman en los elementos formales del uso del color con los elementos que recuerdan más cómo era el embarazo y algunas frases que a mí expresiones de ella que quizá yo te decía que haciendo como, perdón, déjame terminar la idea, como haciendo un cherry picking, así como cosas que yo tomo para armar algo, ella en un momento dice, cuando está en esta escena de que ella anda con el cuchillo, ¿te acuerdas? Como de especie de animal felino en celo y van a comprar, van a cortar una torta, y es una torta que habría hecho la mamá de Jackson, que quiere estar unos días por ahí en una casa contigua, que lo viene a ver, que viene a ver a la guagua, en fin. eh, Ella le dice, una verdadera madre habría horneado el pastel porque parece que era un pastel no horneado, no sé cómo, qué estilo era la pastelería, pero ella remarca eso y digo esto porque en la escena, en una de las escenas finales, ella hornea un pastel. Entonces hay juntos dos cosas, dos imágenes. No sé qué, para dónde lleva eso, pero me pareció que podría haber algo ahí como para pensarlo. En algún momento, cuando quizás comentemos el final, me llamó la atención esas dos frases relativas a que una verdadera madre o una buena madre, no sé qué frase exactamente dice ella, pero se refiere a eso, habría horneado el pastel. Y ellos se comen este pastel, que si yo ya lo encuentro un poco dulce, y él le dice, bueno, mi mamá nos va a venir a ver, y se empieza a ver una relación entre ella y la mamá de Jackson, que va a tener sus vaivenes. Eso. Sí. Pero dentro de todo tiene como una complicidad esa relación también, es bien curioso. No, lo que te iba a decir es que con todo lo que comentabas, y a propósito de que de todas maneras está el factor de la sexualidad y la libido en ella, ¿no? Que no está disminuida para nada. Eh, y a propósito también de los asuntos formales, es que justamente los planos más amplios que empiezan a aparecer es cuando aparece el hombre en moto al que ella le pone atención, ¿no es cierto? O sea, te fijas, es como que la única línea de fuga, ¿no es cierto? El punto de fuga es este hombre que empieza a pasearse por ahí y ella empieza a tener ciertas fantasías, ¿no? Pero claro, es curioso eso, ¿no? Y además que la moto también como que representa cierta libertad, ¿no es cierto? Una cuestión, la carretera, ¿no? El interés por los caballos, acuérdate que hay un caballo dando vueltas, como que hay cierta como coquetería con esta idea de lo libre y también la cosa del animal también, ¿ah? Y más, Claro, porque es como ella como que es como un animal no domesticado, ¿te fijas? exacto, Como que versus la haría, moto.
Por sería eso como, un pastel bien horneado, te fijas que, claro. claro, que ese factor también da para pensar de que, ok, sí puede estar el ahogo de que se espera que ella sea una madre tradicional y en el fondo no lo es. Pero, ok, pero también falta la cuestión de que ella tal vez podría tener su propia versión de maternidad, pero tampoco es como que se la juegue por eso, como que eso esté tan presente. Entonces, yo creo que no es menor el hecho de que a lo mejor cueste enganchar en algún punto con la película, en el sentido de que cuesta también encontrar dónde está el punto de referencia, digamos, en la película. Porque eso es un poco lo que pasa con ella, eso es lo que pasa con Grace. Es como que ni ella misma lo sabe, ¿te fijas, no? Esa eterna cuestión de que soy un enigma para los otros y también lo soy para mí misma, ¿no? Claro, y esa Esta misma, insatisfacción, ¿no? claro, y esa misma relación como enigmática, inclusive para ella, que algo está experimentando, ella, que yo no diría, ya, pero una, quizás una depresión perinatal, Sobre podría todo el ser hormona también. antibiótico, Claro, claro. podría ser que alguien está transformando su cuerpo y como que no se acomoda el cuerpo, pero acá yo diría que acá hay una especie de elemento, como de una suerte, como que se empieza a inaugurar, por así decir, una especie de espiral descendente, digamos, tanto del relato como de la película y como de los estados anímicos de esta Grace, como más bien del tipo disolución, se empieza como a disolver, empieza a estar en un estado como de perplejidad, como que la vemos mirando por la ventana, pasando la lengua por el vidrio, eh, volcándose a ciertas fantasías con este hombre de la moto, con también una especie como de hipersensibilidad, también estaría algo hipervigilante, y uno diría, ya, se puede configurar un poco si lo forzamos, quizá una depresión, digamos. Pero la pregunta que yo me hacía y la comentamos un poco era, ¿esta depresión será específicamente ligada al hecho de que ella es madre o simplemente el hecho de ser madre activa o reactiva quizás algo previo de ella, eh, depresivo, insatisfactorio, de desconocimiento, de poca capacidad de disfrutar, porque como no sabemos eso, entonces uno puede empezar a jugar con esas dos hipótesis, como ¿habrá aquí algo específicamente vinculado al hecho de la maternidad o lo perinatal? ¿O lo perinatal es una especie de factor gatillante, un catalizador de algo mucho más profundo quizá, un cambio mucho más inadvertido también quizás en ella, que empieza como a actualizarse a partir del embarazo y a partir no del embarazo solamente, sino que también a partir de las expectativas que tiene con el padre, con su marido, porque como insisto, el embarazo no es, o sea, Ella tiene como pareja, no como papá de la guagua, ¿no? Esa es la claro, idea. como la idea de pareja de ella y de una pareja que la desee y que la busque con el mismo frenetismo, no sé, furor sexual que quizás mostraban en las primeras escenas. Yo creo que va por ahí, porque todo esto que, claro, como tú dices, ¿no es cierto?, podría incluso tal vez forzadamente llevarse a pensar en que por ahí se configura algo así como una depresión, no deja de tener que ver con actos dirigidos a él, ¿no es cierto? Que hay una cuestión que busca, digamos, eso también, ¿no? Mm, Y que su rabia, ¿no? Empieza a ser con él no por lo que necesariamente podría ser él como padre, sino como lo que espera de ellos como pareja, ¿no? Hay momentos, ¿no es cierto?, donde tienen esa discusión y se van en auto, y donde después atropellan, ¿no es cierto?, a este animal, no me acuerdo qué es lo que, no sé si era un caballo o qué, un ¿no? caballo, claro, que le pegan un golpe con la camioneta, sí. Te fijas, y mientras van en la camioneta, ¿no es cierto? Ella también hace estas cosas locas, pero por ahí, ¿no es cierto?, se entremezclan con otras escenas donde al parecer esas mismas cosas medias raras o medias locas, qué sé yo, los pies puestos en la ventana, en fin, era lo que los unía, de lo que con lo que se divertían, ¿no?
como que ella también de alguna manera extrañara eso, O ya no se de puede divertir con eso también, ¿ah? o ya no se puede divertir con eso, como que hubiese algo de todo eso que ella extraña, ¿no? Que tiene una especie como de nostalgia y está probando también a ver si todavía resultan o no. Claro, y está probando si eso que ella extraña en principio logra ser despertado por él en actos de que él muestre su deseo hacia ella o qué sé yo, un cambio de vida, no sé, o que la lea de una cierta forma, porque el tipo va a tratar, es un poco básico él también, digamos, es que toma cerveza, como que es medio mamón, porque tiene a la mamá al lado, como que descansa un poco en eso. Y también se sugiere que pareciera ser un poco infiel porque anda con una caja de condones en la guantera, digamos, y él dice que son de un amigo, pero igual llama la atención, así como que como tan descarado, así como Para andar ella con los condones ahí, digamos. es Eh, como motivo de burla, ¿no? ¿Cómo? Al menos para ella es como motivo de burla eso, al menos en la película no se desata como también una cosa así celosa, terrible, Claro, no se ve tan celosa ella, claro, no se ve tan celosa o persigue, pero sí se ve un poco más demandante de presencia de él y de deseo de él, más que curiosamente, incluso, sí, digamos, es más erotómana, ¿no es cierto? Sin que claro, tampoco sea plenamente eso o completamente eso, porque claro, al contrario, tampoco es que ella se sienta que la aman, ¿te fijas? Es más bien erotómana en el sentido de que quiere, desea mucho. desea Claro, mucho, claro. Y eso obviamente, cuando una mujer está en ese lugar, lo que normalmente produce, lamentablemente, es una inhibición en la parte masculina, digamos. O sea, la mujer que se pone en ese lugar, que deséame, ámame, a qué horas vamos a bueno, follar, qué sé yo. Normalmente el resultado es que el tipo se abruma, se me da asfixia, no tiene, vergüenza, me no, hace pasar vergüenza, claro, ¿no? no quiere nada más con una mujer así tan insistente, tan cargante, y ella empieza a ocupar un poco ese lugar, y además él tiene la pésima idea de en uno de sus viajes traer un perro, digamos, cosa que además un perro completamente desagradable, gritón, que ladra a cada rato y que se suma a los llantos del niño, o sea que la verdad es que vuelve el escenario doméstico bastante insoportable. Ujú, claro. Pero te fijas también que, de nuevo, ¿no? En los momentos más caóticos, donde ya también se suma el perro, y el perro no deja de ladrar, eh, 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 bueno, es un perro molestoso, digamos, sí, hay que Muy reconocer, desagradable. desagradable. Pero te fijas que ella también de repente se ríe en momentos en que podría haberse pensado que ahí se podía enojar o que podía ya así explotar y que el escándalo podía ser mayor, sino que le dan risa. ¿No? Le da risa cuando se caen las cosas, Sí, pero cuando igual en un momento todo como eso. que agarra un rifle, digamos, y va y lo mata nomás, pues. Como que igual no lo soporta más. O sea, efectivamente el Con la excusa perro, de que está enfermo, ¿no? Sí, claro, ella porque dice, supuestamente cuando esta escena que tú cuentas, cuando pero, ellos van en la camioneta y chocan con un caballo, el perro venía atrás y claro, parece que se pegó con algo y quedó medio enfermo. Entonces llora más todavía el perro y grita más. Y ella toma un rifle. Y acá empieza a aparecer también otra dimensión, así en el cherry picking que estoy haciendo y que no sé si lo compartí, pero empieza a aparecer la dimensión, diríamos, más de la agresión y de la violencia también, eh, que empieza a aparecer en ella, porque comienza a tener una especie de interés bastante, digamos, especial e inesperado en cómo se murió el tío del cual él heredó la casa, y el tío se suicidó lanzándose un disparo en el culo, digamos, una cosa rarísima, y ella se interesa un poco en esa historia, digamos, ¿ah? le da O sea, risa también. claro, pero es la historia de un suicidio muy extraño, muy raro, y también en los recuerdos que ella tiene cuando estaba con una especie de baby shower con la mamá, estaba el padre de Jackson vivo, que lo hace Nick Nolte en un momento así cortito, y que está como un poco como en Alzheimer, un poco este señor, pero ella se interesa en este señor, como que lo atiende un poco, como que lo escucha, nadie lo pesca a este señor, porque están todos hablando de la maternidad, qué sé yo, y ella se toma el tiempo para abrochar los cordones, como que conversa con él, como que tiene una particular interés en este hombre, que en realidad nadie lo está pescando, porque
está con Alzheimer, pareciera. Y después sabemos que se muere. En el embarazo él se muere y efectivamente vemos un momento que Jackson está un poco afectado, digamos, por la muerte. No explicitas demasiado, pero se entiende que se murió, digamos. Entonces, pero a mí me llama la atención eso de ellos, esta cosa particular de que se interesa en cosas que nadie se interesa. ¿Te Eso te fijas? decía, que tiene ese perfil de la que se interesa en el outsider, en el que queda afuera de las cosas, que es medio loco, que Claro. ella tiene sintonía con eso, ¿no? La Con eso. extravagancia empieza a aparecer un poquito en ella, Sí, que sí. es como, Y esa extravagancia es como que, claro, cuando tú dices que comienza esa cosa un poco más agresiva, claro, es como poner a prueba, es también una provocación, pero para ver si ocurre algo, ¿no es cierto? Y también se me hace que de alguna manera empieza a buscar, ¿no? Algo con que rivalizar, porque es como que fuese alguien que no tiene un pequeño otro, ¿no es cierto? Digámoslo así, para identificarse, para rivalizar, para imitar o para alejarse, sino que, bueno, se toma de un poco de lo que le llama la atención. Y le llaman la atención a esas personas, ¿no es cierto? Las mm, que están más, los que ya no los escuchan tanto, que son medio locos, que son medio raros, por eso se interesa en la historia de ese tío, que después cuando ella se lo menciona, Jackson lo dice también un poco en tono de broma. Y tú claro, decías también la cuestión de que ella se ríe en ciertas ocasiones, que son más estrepitosas, porque antes de matar al perro con el rifle, está esta escena donde el perro bota todo, bota las sí, cosas, tiene un poco la embarrada en la cocina y aparte está la guagua. Y cuando pasa eso, ella se ríe, ¿te fijas? Y él, Jackson, es el que pierde la paciencia, él es el que está desesperado, él es el que hace como el escándalo y grita y bota cosas, no sé. claro, Ella no. claro. Entonces, de nuevo, te fijas, está la cuestión así como de, sí, la rareza es como que fuese un intento de ella, un intento de qué, bueno, tampoco sabemos plenamente de qué cosa, ¿no? Pero es como que estuviese también buscando algo, buscando a Claro, arrojarse en algo. agarrarse de algo, agarrarse a alguna historia, le pregunta mucho a la mamá de Jackson cómo era el papá, cómo era el tío, como que está como interesada en lo que nadie se interesa y diríamos está en cierto modo como intentando desajustarse a lo que todo el mundo espera que se interese, que es como la guagua, la casa, inclusive escribir, pero si bien no es que se desinterese la guagua, pero tampoco eso logra como apaciguar una suerte como de inquietud que se ha despertado en ella, que tiene momentos como de aburrimiento, ciertos momentos como de extrañamiento, un poco de perplejidad, como que está un poquito como con esos afectos, como de anedonia un poco, que uno podría decir, sí, ya podría ser efectivamente un cuadro de depresión perinatal o depresión postparto, qué sé yo. Sí, desde ese sentido, sí, quizás no cuadra con todo, pero alguien que merecería consultar, quizás sí, pero dado el contexto rural y dado que en realidad, bueno, algo que quizás la mamá dice se te va a pasar, te vas a acostumbrar, los niños son así, esto todo el mundo pasa por eso. Te fijas como que la gente lo atribuye como al factor temporal, o sea, que con el tiempo se te va a pasar. Y vemos que en realidad con el tiempo se empeora todo esto, porque como Lo tú que te decía, dices, empieza esta cosa de llamar la atención, y entonces empieza a ser ya realmente cuestiones bien llamativas, como quebrar una ventana, por ejemplo, y dañarse, romper un baño así como de manera brutal, digamos, así como bota todo, saca la mano, qué sé yo, araña realmente empieza con una cuestión agresiva, pero, y eso es lo que también me llama la atención, que no es contra el bebé, tampoco es contra, diríamos, estrictamente Jackson, tampoco es contra nadie, es como contra un poco ella, como que hay algo como de autolesionarse un poco, de autoagredirse de alguna manera en todo esto, porque ella es la que sale con en peores condiciones, o sea, se rompe la cara, en fin, se hace corte. Entonces, hay una cosa como de agresión volcada contra sí misma, y me empieza a llamar la atención a mí. y, pensaba, yo creo que le dicen estas cosas de que se va a pasar con el tiempo precisamente porque asumen de que el asunto tiene que ver directamente con, con haber dado
con el hijo que ha nacido. Digo. Eh, Ahora, la cuestión como de la autoagresión, sí, también. Pero mira, yo pensaba, a veces suena como si fuese despreciativo esto, pero al contrario, es lo que le da, lo que le puede dar, digamos, cierta seriedad, o podría ser que uno tomara más en cuenta lo que podría estar ocurriendo con ella. Yo de que eh, tal parece que es alguien más que estar afectada por una locura. Es típico de alguien que se hace un poco el loco. Y esa es la locura que la afecta. Digamos, ¿no? Pero no quiere decir que porque se haga el loco no sea en serio, o no ocurra, no esté pasando en verdad algo con esa persona, ¿no? Pero yo veo un poco eso, ¿no? Que de alguien que estas cosas raras que hace, que llegan a un extremo un poco más grave, con tirarse contra la ventana, ¿no es cierto? O encerrarse en el baño, eh, o después ya la escena que desata el hecho de que la lleven a la clínica, ¿no? Que es tirarse a la piscina. Eh, que esa vez me parece que en esa fiesta definitivamente estaba muy aburrida y se identifica con los niños, ¿no? De nuevo, es decir, con los que están Mm. ahí, con los que, ¿no es cierto?, pareciera que no se los toma muy en serio, la cosa es media latera, son los típicos papás de siempre, papás de además de una ciudad media rural, ¿no? Entonces, bueno, se lanza y hace pasarle vergüenza, digamos, le hace pasar vergüenza a Jackson. A Yo Paul creo que Jackson, va claro. eso, ¿no? De alguien que busca hacerse el loco, pero no que eso implique que no sea en serio, ¿no? Es decir, de que no haya algo importante ocurriendo en esa persona. Claro, pero empieza a haber una espiral cada vez más extremo, porque efectivamente primero se rompe un vidrio y se cae de la casa, después rompe el baño, después efectivamente, claro, van a esta fiesta, qué sé yo, y el único tema por el cual ella es consultada es por su rol de madre, cómo está tu hijo, qué haces con tu hijo, como que el único tema. Y da la impresión de que es algo que este como rol de madre, así que no lo está haciendo mal ella que en ningún caso, pero este como hablar de la maternidad para Mm. ella como que resulta realmente una lata tremenda, Aburrido. se aburre y Hay que como que hacerse ya. el loco, ante el aburrimiento hay que hacerse el loco, hay que hacer Entonces, una locura que produzca exacto. algo en el entorno, de que, Cambiar el tema, pero de una manera extrema, pues, digamos también. claro, y que por supuesto capte la atención en ella. Sí, podríamos pensar hasta ese momento todavía, qué sé yo, podría haber un mensaje detrás de eso, ¿no es cierto? Claro, Podría que estar aquí es como diciendo algo en ese acto, sí, sí, claro, que es como la hipótesis del acting out, que ella sí. estuviera llamando la atención, quizás de él o de un otro X, A través de para esa que, muestra algo esté diciendo, claro. claro, que con esa mostración algo dice, pero también uno diría, claro, como son recursos bien primitivos, porque si ella quiere cambiar de tema, bueno, que cambie de tema, que hable de otra cosa, porque si le aburre hablar de la maternidad y de los cuidados de la guagua y todo eso, bueno, que busque otro tema, pero no. Se saca la ropa, digamos, se tira a la piscina, hace pasar vergüenza al otro. Después van en el auto, se quiere bajar del auto mientras el auto está corriendo. Entonces, la verdad es que empieza a haber una escalada o más bien un descenso un poco preocupante, digamos, y que de alguna manera, quizás por intermedio de la madre de Jackson, Jackson piensa que lo que necesita ella es casarse, que eso va a ser lo que va a resolver todo esto, como esta es una demanda de amor, lo toma por ese lado, lo que ella quiere es una inscripción simbólica, diríamos, entonces le propone matrimonio, entonces le dice, casémonos, ¿te quieres casar conmigo? Y uno diría, ya, como que aquí está resuelto el asunto, digamos, Pues y por un momento genera efecto en ella, si no es tan descabellado lo que Jackson toma de esa situación. claro, pero empieza, Eh, empieza la fiesta y está todo bien y bailan y se ríen y qué sé yo, y ella se viste, están todos celebrando, pero se empieza a alcoholizar y empieza a ser un desastre la fiesta. Encuentra que está todo mal, ¿no? Te fuiste así como que todo no le gusta Claro, nada, la está insatisfecha arruina de la nuevo, fiesta. está insatisfecha de nuevo. Se va, ¿no es cierto?, a la pieza y como está aburrida de todo, busca compañía del tipo, ¿no es cierto?, al que ella Claro, ama. como que trata de seducirse como al conserje, no sé. Después vemos un gallo tocando la guitarra al lado de ella. O sea, ya realmente en ese momento estamos
en una situación un poco preocupante porque como que, ¿qué quiere esta mujer? ¿Te fijas? La escena misma donde se da a entender de que va a buscar a este hombre de moto, ¿no es cierto? Que además también Además, ella ha descubierto, en una claro, escena que deja abiertas ciertas ambigüedades, pero ha descubierto que tiene familia, que es un hombre de familia, claro, que un hombre casado, padre de una guaguita, digamos. y bueno, y Claro, eso no la detiene, ¿no es cierto? También claro, por ahí parece que alimenta un poco más también estas fantasías que tampoco es que se desarrollen tanto, ¿no? claro, Claro, también de una manera bastante impulsiva lo va a buscar, ¿no? Y te acuerdas que en esa escena, mientras va ocurriendo el encuentro que tiene con este hombre, también va mostrando a Jackson que sale de la casa, al parecer, y está muy preocupado, casi como si estuviera viendo lo que ocurre. ¿Te fijas? Porque claro, se claro. superponen los dos lugares donde están ocurriendo estas cosas, ¿no? Que son, claro, esas situaciones donde el hombre, ¿no es cierto?, percibe por fin, ¿no es cierto?, de que parece que algo ocurre y está con toda la preocupación de qué estará pasando en este momento, ¿no es cierto? Y ahí se ve, claro, como que hay algo en ella de todas estas acciones que sí, está como dirigido a algo. Entonces, creo que por eso en algún momento genera efecto, ¿no? Como Jackson toma, digamos, estas cosas y bueno, a ver si le pido matrimonio y eso arregla las cosas. Y no la arregla, po. Ahora, ahí entre medio también, no las arregla, claro, pero entre medio está la simpatía que la mamá, que su suegra empieza a tener con ella. Ujú. Si ella viese un poco en Grace la cuestión de que ella representa la insatisfacción familiar femenina, ¿no es cierto? Donde, claro, en los tiempos antiguos hemos tenido que guardar un poco más de silencio, ¿no es cierto? Este cabro también es medio tonto, es medio leso, no se da cuenta de algunas cosas, como que empiezan a tener, digamos, esa cierta simpatía. Mal no se llevan, eso sí No se está lleva mal, claro. mal. Pero claro, no, la fiesta no resulta. Ahora, claro, bueno, no resulta, no me acuerdo bien también ahí en qué momento ocurre, porque está la cuestión de que Jackson decide llevársela a la clínica Claro, después. es que efectivamente, como uno diría, bueno, ya, el matrimonio la va a calmar, digamos, ya la inscripción simbólica, se puso contenta, se vistió, bonita fiesta, bailaron, estaba todo Ella perfecto. detecta que la quieren calmar también, ¿no es cierto? Y eso sí ella no lo va, no lo Claro, va. pero ella también se quiere calmar, pero no puede. Yo ¿Mm? encuentro que ella no puede, no puede, y empieza como a ser presa de este estado de insatisfacción generalizada. Empieza un furor sexual también, como que se quiere meter con el El juego, conserje. Lo deja en ridículo al pobre, digamos, Jackson, como que los participantes de la fiesta se dan cuenta de que acá estamos con alguien que está un poquito, no sé, alcoholizada, como haciendo un show, pero muy grande y además se golpea fuerte la cabeza contra un espejo. O sea, ya estamos con un nivel de autoagresión, de autolesiones más o menos severo. Entonces, yo pensaba, ahí se asusta Jackson y la ah, interna, digamos. y yo pensaba también, ¿no? Sin que implique algo en el nivel de un diagnóstico en específico, pero recordaba la hipótesis también de Lacan, ¿no? De que hay sujetos que están en una especie de zona, ¿no es cierto? Una zona que los vuelve propensos, ¿no? Ya sea al acting out o incluso pasaje al acto. Ahora, también las hipótesis del mismo Lacan respecto a toda la gama, digamos, de la cuestión del acto fueron variando, modificándose bastante partiendo desde retomar cuestiones freudianas hasta también alejarse bastante de las mismas maneras en que Freud pudo haber considerado, digamos, estas eh, situaciones más de tipo acto que sintomáticas, ¿no? O donde lo más podríamos decir, los sintomáticos son los actos, ¿no? Claro, yo Pero creo que ella se acerca bastante más astuto a... Lacan ahí en hablar de esa zona, ¿no es cierto? Porque, claro, todo eso estaba recordando dio pie, ¿no? A que se hablara durante mucho tiempo. A mí me daba mucha lata todo eso, pero, ¿no es cierto? De los sujetos borde, limítrofe y todo eso. Sí, ¿no? Qué sé yo. Pero yo creo que ahí hay una cuestión que es independiente del diagnóstico, ¿no? Sino que habla sí, de estar propenso, digamos, a esa cuestión. Y yo creo que eso podría enganchar un poco con lo que pasa en la escena en la clínica cuando ella habla con el psiquiatra. Pero ahí no me adelanto, hay algunas cuestiones antes de eso, ¿no? Es que yo creo que si uno pudiera pensar así como en una dimensión psicopatológica,
que quizás pueda tener cierta coherencia en la película, no digo que la película Sí. busque eso, pero yo creo que es algo que tiene que ver con una clínica del acto, o sea, con clínicas de actos, desde el acting quizá al paso al acto, quizá eventualmente a un acto, que el único acto, digamos, logrado, que Lacan llama el suicidio, o sea, que podría haber una progresión, digamos, en algún punto por ahí, más que por la representación, más que por una clínica del significante, digamos, que la acercaría quizás más a lo neurótico, a lo histérico, como a esto de tener una versión de la maternidad con la cual ella discuta, qué sé yo, con la mamá de Jackson o Y con las pensar, amigas. pensar en que la solución ante eso sería hacerla volver a la palabra, al significado. No, 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 no. po. O sea, justamente, si hubiese algo que buscar con ella, a modo de solución, también pasa por el acto. No, 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 Pero no en ese pasa por sentido es una clínica más compleja, porque te es fijas complejo, que, claro, claro. claro, claro. Ahora, claro, los limítrofes siempre lo Sí, asocian como a lo impulsivo, te fijas, como que claro, habría una sí, cuestión impulsiva de pérdida de límite. Está bien, pues eso puede ser algo fenoménico que uno pueda ver, pero a mí me parece más interesante pensarlo por una clínica de actos diversos, que, porque ya desde que empieza a hacer acting, y también el acto aplicaría para el analista, ¿no? También, de manejar esto, mover esto transferencialmente implicaría, digamos, no, y situaciones. además, por ejemplo, el matrimonio, que también es un acto, o sea, que algo que uno hace y que cambia la vida de un sujeto, la maternidad también es un acto, que también te cambia la vida, ser padre o ser madre. O sea, son como momentos bien claves que atraviesan simbólico, imaginario, real para todo. En el caso de ella, algo pasa ahí, algo pasa, porque el matrimonio que podría haber sido un evento que apacigüe ese imaginario un poco desbordado, no la apacigua, al contrario, la empeora y ella se da cabezazo y se rompe la frente y hace un escándalo más o menos severo y se alcoholiza y se quiere meter con el conserje. Entonces ya ahí, pobre Jackson y la mamá, hay que internar a esta mujer y la vemos internada, digamos, en un hospital ahí, qué sé yo. Y aquí lamentablemente, claro, bueno, con la película tampoco busca y no es el propósito, pero lo interesante es que cuando le internan, como ella no habla mucho, obviamente, entonces la entrevista como el, no sé, el médico, el psiquiatra de turno, el Bueno, es que psicólogo, se ¿no? ve que ella desconfía también de eso, o sea, Se ve que tampoco es ella que... desconfía, pero mira, hay dos recuerdos que ahora claro, que me sitúe ahí como en el hospital que me llamaron la atención. De nuevo cherry picking a ver si se vinculan con algo, porque, en fin, estamos ahí armando el mono, digamos, y es que ella porque el psiquiatra lo que está buscando son traumas, eso está buscando, Sí. digamos. Está claro que quiere vincular un trauma, qué sé yo, en fin, una teoría del apego, qué sé yo. Bueno, ya, y ella, pero ella cuenta dos episodios, entre los pocos que cuenta, y cuenta uno cuando ella tenía 3 años y estaba en una playa. Digo esto porque después la vamos a ver en una playa. Entonces, ella estaba en una playa con sus padres que estaban como medio dormidos, en fin. Y el relato que ella cuenta es el siguiente. Yo estoy en una playa, tenía como 3 4 años, era chiquitita, y se acerca una niña más grande, como de unos 10 años, pero que yo la veía mucho mayor, me toma la mano y comienza como a jugar conmigo y yo me siento muy bien con ella y en ese momento se me viene la idea de que desearía no ser hijo de estos padres, desearía no pertenecer a esa familia, sino que desearía como un poco que esa niña mujer sea su madre, más o menos como, ese es como, no me acuerdo si exactamente así, ese es uno. Entonces el psicólogo o el psiquiatra, no sé, no toma muy en cuenta eso porque no lo encuentra tan traumático y le empieza a buscar ocho. ¿Y tus padres? ¿Qué les pasó a tus padres? Entonces él le cuenta, bueno, mis padres murieron. ¿Y cuántos años tenías tú? 10 años. ¿Y de qué murieron? De un accidente en avión. Entonces inmediatamente el psiquiatra tiene resuelto el asunto y le dice, él, digamos, pero no, sabemos que no resuelto nada, él le dice, seguramente acá hay un problema con el abandono. Bueno, no escucho nada de lo que ella dijo, porque me parece que acá hay otro problema que uno podría suponer, pero que uno quizá podría preguntar otras cosas. Pero él cierra, ¿no es cierto?, con estos dos recuerdos y concluye que ella tiene problemas con el abandono. Y ella, con una cara un poquito así como de poco interés, le dice, oye, pero yo amo a mi hijo y mi hijo es perfecto y no tengo ningún problema con él, digamos. Como para un poco fragilizar esta teoría,
y eso sería, digamos, eso fue como la intervención, y estuvo unos días ahí, qué sé yo, en Buscando la clínica. la falla en el apego para demostrar de que ella también tiene problemas. Estaría repitiendo, ¿no es cierto?, ese tipo de problemas en el apego con su hijo. Pero hay algo que ocurre entre medio. Si recordaste bien el recuerdo, pero pasa algo más. Lo que pasa es que cuando se va, no sé, ella se pierde. Y ella relata, digamos, de que relata toda esa situación como que se había perdido, ¿no? En la Porque playa, los claro. padres no la encontraban, pero tampoco la habían buscado mucho, ¿te fijas? Está esa parte entre medio. Eso también se me hace que hace pensar al psiquiatra en la cuestión del abandono. Pero el problema es que el tipo no ve de que es al revés, porque ella lo que dice cuando ya la encuentran es justamente, ¿no? Claro, No quiero ser la hija de ellos. Es más bien exactamente, ella la que abandona. Si fuese por exactamente, abandono, ¿no es cierto?, claro. uno más bien podría darle la vuelta a lo que dice el psiquiatra y es al revés. Es ella, ¿no es cierto?, la que busca irse. Y por lo demás, ¿no es cierto?, fíjate cómo aparece la figura de otra mujer, ¿no es cierto?, que podría parecer que también podríamos apresurarnos a pensar de que hay un otro, porque es mayor, ¿no es cierto?, esa niña, ¿no es cierto?, hay un otro cuidador o protector. Yo diría que, te fijas, ahí está la fascinación imaginaria que después ella no encuentra con nadie. ¿Te fijas? ¿No? Es como, Claro, aquí hay alguien que yo podría seguir, porque al mismo tiempo parece tener interés por mí, ¿no es cierto?, que me lleva a alguna parte y yo me siento bien con ella. ¿Te fijas? El único momento de satisfacción que al parecer tenemos a lo largo de toda la vida de ella, ¿no es cierto? O de lo poco que conocemos a lo largo de la película, el único momento de satisfacción que relata real, ¿no es cierto? Parece ser ese momento en que, bueno, ya sea habiendo tenido sexo en algún momento con Jackson o esta escena, ¿no es cierto?, en que es llevada por esta persona un tanto mayor que ella, no sé cuánto más mayor. no, y de hecho, o sea, ella dice que la ve mayor, pero que la niña tenía como 11 años, o sea, ni Era una niña siquiera, igual. era una niñita que estaba ahí, claro, Identificación imaginaria, pero claro. que es un poquito mayor, ¿te fijas? Pero ¿No de es cierto? todas Una maneras, yo mayor. creo que cualquier clínico que escuche que una niñita de, aunque sea un recuerdo encubridor, de 3 años quiere Sí, tener otros padres de los que tiene, ya da cuenta de que hay algo ahí roto de manera ah, bastante importante, digamos, porque ella lo que dice desearía no pertenecer a ello. podría, Efectivamente, está esto de que ella se puede haber perdido, no la buscaron, en fin, estaban en la playa, estaban medio dormidos, y como que la niñita como que la socorre un poco, pero evidentemente en ella está esto de que yo no quiero ser hija de estos padres. Entonces que uno lo más supone que bacán, hay una alteración tremenda, digamos, ahí para que una niña de 3 años no quiera tener esos padres, digamos. Aun cuando ella lo cuenta de manera bastante poco dramática, no sí, está llorando, no cuenta como, seguramente el tipo le dijo, ¿recuerdas algo con tus padres? Y le cuenta eso nomás. Pero el tipo no ella, se detiene en eso tampoco. y ella no es de escandalizarse por esas cosas, ¿no es cierto? Eso escandaliza a un psiquiatra, a una gente más tradicional, ella no es de escandalizarse de eso. Porque a lo más también fíjate que, claro, es bien tremendo, ¿no? Y no sabemos si por ahí podría también ser un recuerdo encubridor, nosotros podemos fantasear más también respecto a esas cosas. Pero, pero claro, pero también podría responder a estos niños, ¿no es cierto? El clásico, me voy de la casa, esa pequeña manera de fantasía que pueden tener a veces los niños donde no hayan que otra cosa hacer para inculpar a sus padres de algo, ¿no es cierto? Y ponen en juego su propia desaparición, ¿no? La idea de Claro, que pero no, lo peor es que tú pongas en juego tu no desaparición quiero, y no, nadie te busque, po. y nadie te busque, claro. Claro, pues. Pero es que en este caso ella ha sido encontrada por algo. Claro, fue encontrada y fue cuidada por una niña mayor, o que ella ve mayor, pero una niña, y eso hace que se deshabilite para ella los padres que tiene. Ujú. Por lo tanto, cuando los padres se mueren, que claro, le dolió seguramente, él tenía 10 años ella, pero él le dice, el psiquiatra le dice, bueno, perdiste a tus padres, en fin, sí, le dice, sí, Claro, como que claro. no, ya lo había perdido hace mucho rato, da la impresión. Esa como que eso es lo que me pareció a mí, como que ella ya había perdido este vínculo con estos padres hace mucho tiempo y por lo tanto uno diría, bueno, hay aquí, en el caso de ella, una suerte de carencia, digamos, no del vínculo, sino que yo diría como del significante madre, digamos, como que hay algo ahí
que está en un estado complejo, digamos, o está como hipertrofiado, o sea que es muy difícil ocuparlo, ¿te fijas? Y que no hay ningún representante digno de ocuparlo, por así decir. Inclusive ella tampoco podría ser digno, y nadie, diríamos, como vacío, como madre es un significante vacío, digamos, con lo cual es complejo, porque la gran mayoría tenemos la idea de que ese significante está ocupada por alguien, digamos. Alguien encarnó, por así decir, ese significante, una madre concreta, digamos, que uno puede haber tenido, ¿te fijas? Pero en el caso de ella, parece que hay algo de ese vaciamiento que en algún punto le podría estar afectando, ya sea por la Ah, tú dices, exigencia posible, digamos, de qué hay que hacer para ocuparlo, para llenarlo, o porque definitivamente no está. yo diría que ahí donde se juega la cuestión de que ante esa situación simbólica compleja, el único recuerdo que tiene es más bien una vía imaginaria. Yo no diría necesariamente que esa niña que ella ve mayor sea una representante materna. No, pues, Diría que justamente, es más claro. bien alguien que está en un nivel de un yo ideal que potencialmente puede tener la dimensión del ideal del yo. Que por ahí, por esa vía imaginaria, podría llevarla, digamos, a una cuestión de orden más simbólico, del significante materno y todo. Pero no se va a solucionar por la vía significante. No, pues, ¿Mm? pero como queda eso vacío, yo diría que ahí hay un efecto, diríamos, de... Es vacío porque no lo encuentra a nivel imaginario tampoco. No lo encuentra alguien con quién, quién, de dónde, ¿no es cierto? Lo busca, se corta, se pega contra O la sea, claro, cabeza. yo diría que a nivel imaginario ya lo resuelve con los cuidados, con el Mm. maternaje, diríamos, un poco, así con su hijo, que lo atiende, que le da pecho, que no Para lo convertirse en ella golpea. madre. Claro, como Pero que ella como mujer, digamos así, como, bueno, ¿de dónde me sostengo para encontrar una manera, ¿no es cierto?, en la que puedo ser, ¿no? Porque esa manera, tal vez, llamémoslo así, un poco más caótica, tampoco ha encontrado, ¿no es cierto?, una recepción donde, por ejemplo, la que esperaría de Jackson, ¿no? De decir, sigamos siendo esta pareja de rockeros que hemos sido siempre, ¿no es cierto?, más bohemios y donde hacemos locura y sigamos eso y seamos papás de esa forma, ¿no? Claro, tampoco encontró no, po. Y tampoco encontró el lugar exacerbado de la mujer, te fijas, exacto. que podría haber sido la vía Medea, digamos, medeica, así como Sí, yo no quiero claro. ser madre, quiero ser mujer, te Ujú. fijas, y entonces por lo tanto, bueno, No sacrifico a necesariamente. mi hijo, digamos, ya, pues, total, esa es como la verdadera mujer. En el caso de ella, el problema está, creo yo, es que no está habilitado el lugar materno, entonces ella no logra responder a ese significante cuando aparece, de cierto modo. Porque todas las versiones que le entregan de la maternidad, la suegra, la amiga, a ella no hay ninguna resonancia con eso. Por eso que no puede conversar de eso, por eso que se aburre. No encuentra nada ahí, no encuentra absoluto. Y en ella parece que tampoco mucho, porque busca por el lado de la mujer, no hay. Busca por el lado de la madre, la resuelve por la vía de los cuidados. ¿Te Yo creo fijas? que lo único con lo que podríamos nosotros también tener cierto cuidado es que eso podría, por una vía tal vez más sofisticada, devolvernos a la idea de que tradicional de cómo tendría que ser madre. ¿Te fijas? Pero claro, pero como cada uno tiene una representación a la cual se aferra para Ella mal no o puede, para claro, bien, ella digamos, no lo encuentra ahí, claro, claro. Y claro, claro. Ese, podría escribirlo, ahí es donde la escritura podría eventualmente, claro, cumplir una función, ¿no es cierto? Eh, Mira, no me gusta tanto la idea de la suplencia, porque las suplencias siempre tienen que ver con que se asume de que hay algo que tiene que existir previamente, más aún con el arte, porque ahí es donde se abusa, digamos, de la cuestión de que el arte cura y no sé qué y todo eso. Bueno, todos los artistas dicen que el arte que hacen no los cura de nada, digamos, ¿no es cierto? Simplemente una manera de llevar adelante lo que son y arreglárselas como pueden con algo. Eh, pero claro, bueno, ahí es donde ella tampoco tampoco cuenta mucho con eso. ¿Te acuerdas que hablábamos, no es cierto? Por ahí podría haber descubierto una beta artística cuando intenta escribir y lo único que le sale es tinta y leche de la teta, digamos, ¿no es cierto? exacto, claro. Y ninguna inspiración ni Tampoco, ninguna no hace tesis. arte bruto, no hace arte bruto tampoco.
claro. Y ahora yo diría que esa experiencia bueno, que no fue significativa la interacción con el psiquiatra, nada. Ella sale ahí, se recupera, en fin, y vemos a un Jackson como muy disponible, como tratando de hacerlas todas bien dentro de su precariedad, de este hombre que toma cerveza, que en fin, Qué qué sé rudo. yo, que medio hijo, hijito de mamá, qué sé yo. Pero bueno, estuvo con su guagua ahí cuidándola, la va a buscar y van a la playa. Eso me pareció interesante, que porque la única vez que sale en la playa es cuando cuentan el recuerdo, cuando ella cuenta el recuerdo, y después, curiosamente, van de nuevo, o sea, van a la playa. Y eso me sorprendió mucho porque yo pensé que el lugar no tenía playa, ¿te fijas? Que era solamente un Mm. bosque. Y resulta que no tiene playa. Y ellos dos van a la playa con su guagua y están los dos ahí y pasa algo que llama la atención, que llegan como tres chicas, así como adolescentes, jóvenes, y se encantan con la guagüita, que es muy rica, digamos, y le empiezan a hacer como cariñitos, qué sé yo, y le hablan a él, no a ella, y le dicen, oye, queremos jugar con él en la arena, nosotros cuidamos guaguas, qué sé yo, nos presta la guagua un ratito. Y él le dice, sí, vayan un rato, qué sé yo, están ahí cerca, no es ninguna situación de riesgo. Y ella, la cámara la enfoca y ella como que, y a mí ahí empieza a aparecer la hipótesis de que ya se empieza a despedir, de cierto modo. Es como, que es como, mi hijo lo van a cuidar. Van a aparecer distintas mujeres Como si que hubiese en ocurrido realidad me pueden a mí suplir. Como que eso es lo que me empecé a Sí, imaginar yo. Como, y su plantar también, sí, 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 claro, me sí. empecé a imaginar la antesala. Como que dije, aquí se abre el capítulo antesala de algo que yo siempre me imaginé algo tremendamente terrible. Yo te iba a decir, claro, te iba a recordar eso, que nos Claro, pasó, que, claro, imaginábamos que en algún momento algo más grande iba a ocurrir, ¿no es claro. cierto? Igual ocurre algo grande, Claro, pero porque sí. eso grande iba a ser más bien un acto de ella, donde ella iba, Iba a qué sé ser con el cuchillo, yo me imaginaba escena Gaspar yo, Noé, digamos, no sé, una cuestión terrible, nunca antes visto en el cine, oí matar a alguien, en fin. Pero yo empiezo a interpretar, digamos, su cara como una cara de despedida, como diciendo, ya, mi hijo que es exquisito va a encontrar mujeres así que lo van a cuidar. Dentro, porque es rico y ella, y este gallo dentro de todo está ahí, ¿te fijas? Después, escena 2 va a la casa y la casa está remodelada, está súper bonita, ya había roto el baño, había roto las paredes, está todo pintadito, le pusieron muebles nuevos, está la suegra con una amiga esperándola, en fin, como bienvenida, ¿no es cierto?, a tu nueva casa, pero que en el fondo no es la casa de ella. Ella no ha hecho nada por esa casa. O sea, esa casa la hicieron otras madres, ella no ha puesto está ni mostrando, una cortina, ¿te fijas? mira lo que se hace cuando tú no estás, digamos, ¿no es cierto? Mira cómo Claro. se progresa cuando tú no estás, digamos. Exactamente, está perfecto todo, está súper bonita, digamos, o sea, en realidad ¿Qué tu necesito? ausencia no afecta tanto. Yo creo que ella empieza a leer eso así, pero la película juega a que ella empieza como a agradecer esto, en cierto modo, como que empieza como, ah, qué bueno, y de hecho todo el mundo le dice, te vemos mejor, que te hizo bien este tiempo, necesitabas descansar, se van por el lado de reforzar la maternidad que ella tiene que ejercer y que bueno, que es cansadora, en fin, y en cambio yo creo que ella lo está escuchando como, en definitiva, yo no califico para eso y esto me lo demuestra una y otra vez. Yo no tengo nada que ver con ser madre, o al menos con la idea que ellas tienen de ser madre, y yo tampoco tengo ninguna. Eso es lo que me parece más triste, por así decir, de ella. Yo tampoco tengo ninguna, no me gusta esa, pero no tengo nada. Ujú. Entonces, de alguna manera, no me queda otra que irme. O sea, como que yo estoy de más un poco. Estoy, Salir de la escena, ¿no? salir Y de la eso, escena porque en sí nos realidad, puede. claro, la escena está ocupada. ¿Y qué es lo que hace? Hace una torta, que es lo que ella dice que tiene que hacer una madre, y le queda buena. Ujú. Y la hornea, y Este es mi último acto, claro, digamos.
Entonces yo dije, No es como performativo, es como voy a hacer ahora como que soy la mamá que, ¿no? exactamente, voy a hacer un rato la mamá y de hecho yo creo que no hace bien ahí la Jennifer Lawrence porque como que actúa de madre, pero al mismo tiempo está separada del papel, diga. Como que hay una ambigüedad en su corporalidad, en su mirada, en su sonrisa, en sus gestos, en los abrazos, en las interacciones. Está presente y ausente a la vez. Yo creo que lo logra eso, porque a mí o sea, yo empecé con la idea de la antesala. Aquí se está despidiendo esta mujer. Ujú. Claro, sí es así, sí es así. Hay algo en todo esto que, por supuesto, que fue algún tipo de resonancia o algo que repercute con el recuerdo, con la escena esta bien primordial, llamémoslo así, de cuando ella se extravía y es tomada por otra niña mayor, digamos, ¿no? Tiene algo de eso, porque sí es de ese orden la repetición, claro, pero es una repetición bien... sí, que hace pensar ahí, de tipo melancólica, podría decirse, ¿no? Porque Claro, claro. la saca del lugar, la saca de la escena, y más aún si en la playa, yo pensaba, tiene todas estas cosas como del mar, de irse Además, con el mar, mar, madre, mar, hace, mujer. hace pensar como, claro, en los textos, en textos melancólicos, como el de John Banville, que se llama El mar, que es una cosa así bien desgarradora, que es algo que se lleva, te fijas Claro. eh, que se ahoga, ¿no es cierto? Y que ya no tiene vuelta, no es como el oleaje que va a tirar de vuelta de nuevo. No, se va definitivamente, ¿no? Mm, Eh, y bueno, también si eso la lleva a intentar actuar sabiendo que está actuando y de alguna manera sabe que tal vez está siendo un poco hipócrita por ahí, ¿no es cierto? Un poco mm. cínica con eso, ¿no? No deja de estar también en la figura del hornear, la cuestión del fuego. Bueno, sí, claro. Que, claro, te fijas, estoy diciendo todo esto y uno lo haría pensar en un desvanecimiento, ¿no es cierto? En algo que va desapareciendo de a poco, por eso hace pensar más en el mar. Pero finalmente lo que ocurre es esta imagen que también es bien sugerente, ¿no es cierto? De que se va al bosque, ¿no es cierto? Se va al bosque a desaparecer, pero también se da a entender de que el bosque se quema, bueno, tema muy complicado Sensible en estos que momentos, estamos digamos, viviendo en ¿no? este momento, ¿no es cierto? Mm, Se da a entender de que es ella la que ha empezado a quemar el bosque, ¿no es cierto? Y de nuevo Jackson viendo todo esto, ¿no? Y ella perteneciendo, formando parte de ese cuadro, pero el único cuadro que puede formar parte, ¿no es cierto?, de algo que arde, hay que hacerlo arder, ¿no? Y está, de nuevo, hacer arder, fija, el pequeño horno, el pequeño gesto de hornear el pastel, ¿no es cierto?, está el mm, fuego. Y resulta que ahora recordé un poco más en el libro y fíjate que en el libro cuando se va hablando de justamente de la familia de Jackson y todas estas cosas que ella va averiguando, que va sabiendo, hay muchos elementos con el fuego y muchos elementos como que podría haberse propiciado un incendio hacía mucho rato, ¿te fijas? Los pastizales, la casa, la madera, en fin, incluso hay un momento donde ve a la suegra media sonámbula y dice, una vez se paseó en camisola por la aldea al grito de fuego, ¿no? mm, Eh, pero claro, pero es la suegra, entonces claro, sí, por ahí está mm, el intento de ella. Sí, de todas maneras hay un intento por esta cuestión materna, ¿no es cierto? Pero ¿no? Y intentar identificarse con una mujer que podría haber servido para eso, si es que ella mm. está movida por esta cuestión en realidad, ¿no? Nosotros podemos constatar de que está esta especie de vacío, Claro. pero Pero ella no, po. sabemos que, claro, exactamente, Ella ella no, no. ella está completamente, ella está tomada por una especie como de inercia que la empuja, digamos, a... Es un juego que no tiene objeto, ¿no es cierto? No tiene que, lo Claro, único que hace es quemarlo todo, ¿te fijas? exactamente, Claro, claro, no tiene el logro, digámoslo así, el logro civilizatorio para ocupar el fuego y cocinar, ¿te fijas? ¿No es cierto? claro, No, claro, es el fuego que va a arrasar con todo, digamos, ¿no? claro. Claro, porque ella efectivamente, como dices tú, ahí la película despliega todo tipo de alegorías metafóricas, de recuerdos que ella se le empiezan a aparecer de distintas escenas donde se nos hace pensar que esto ya lo habría querido haber hecho hace rato, como de irse, pero justo como que
la detiene el hombre un poco de la moto en algún momento, así como que le dice, no, basta, basta, y también mismo Jackson que la rescata y la mete a la clínica, pero que como en su imaginación ella ya habría ensayado esta operación de irse y de despedirse, y de hecho en alguna imaginería aparece el padre de, de, de Jackson, que se llama igual que el hijo, Harry. Claro. Ella, ¿te acuerdas que tiene el mismo nombre? Que ella nunca nombra cómo se llama el hijo, pero cuando están en la playa, las chicas estas le dicen, ¿y cómo se llama tu hijo? Y él le dice, se llama Harry, que es el nombre del padre de él. Con lo cual ella también queda como una especie de perplejidad. Siento como Y no había, como sí, sacrificial en ella, ¿no? Como a propósito de despedirse, ¿no? Y de decir, bueno, vendrán otras madres, hay un montón de otras madres que lo hacen mucho mejor que yo. sí, Entonces me quemo, ¿no es cierto? Me voy, me desvanezco, me quemo. Hago el sacrificio de salir de todo esto para que otros sean felices y mi hijo esté claro. bien. ¿No? No deja de tener también esa Claro, porque dimensión. en el fondo entrar a una especie de infierno, así de llama en Mm, un bosque, es disolverse, digamos. Es eso. disolverse. O sea, en realidad es como si es que eso, porque es una posibilidad, la película lo sugiere, esto todo Mm, son lecturas que mm, quizás no estén de acuerdo, pero juntando ciertas escenas se puede armar por ahí. Ella en algún momento le dice a Jackson, ¿sabes qué más? Me voy, como que no puedo. Y él le dice, me voy a esforzar más. Y en algún momento ella le dice, no, no es claro. necesario, digamos, no es necesario. Y él, en cierto sentido, como que entiende eso, la suelta un poco. Ella se baja como en la camioneta, se va caminando. Y él se desespera, como que la va a buscar, digamos, pero ya es demasiado tarde y ella ya se internó en el bosque, digamos, y ahí empiezan estas escenas de ella quemando un poco las notitas, las pocas notas que había hecho y ciertos recuerdos que se le aparecen. Se pierde un poco en el bosque, de cierto modo. Se funde con el bosque en este fuego, digamos. Y en una de las escenas que aparece se muestra digamos, este pastel, digamos, Mm. y este mensaje de mamá está en casa. Que es lo único que ella escribe, digamos, finalmente. Lo único que logra escribir es mamá está en casa en el pastel, que supuestamente lo deja como testimonio, digamos. Pero eso es lo loco, digamos, que al decir mamá está en casa, ella, por otro lado, aparentemente se está quemando, o sea, se está fundiendo, digamos, en la naturaleza. Entonces, habla de una salida bien extrema. No, no Y es que queme la casa, no es que no es queme que a alguien, quema la no casa, es que quema a ella exacto, tampoco a lo bonzo, ¿te fijas? No, exactamente. Es como una imagen de ella en el es una bosque cuestión de la perdiendo. afuera también, de la afuera, me voy a una cuestión indeterminada, un bosque que además se quema, digamos, y Y no le hago daño a nadie, por así decir, entre comillas, porque sabemos que quemar un bosque tiene Ya, consecuencias, claro. Pero ella, como en su lógica de no voy a quemar la casa, no me voy a quemar yo, no voy a quemar a mi hijo, no voy a quemar a mi marido, no voy a quemar a mi suegra, no nada de soy eso. yo la que Soy desaparezco. yo la que tiene ese destino. Y fíjate que me resonaba, pero esto también puede ser un delirio mío interpretativo, de la frase del título, Mátate, amor, digamos. Sí, sí, El mátate me sonaba como una cuestión súper yoica, como de un empuje, digamos, como que se le hubiera parecido como mátate. Entonces, el claro, amor, porque como la que frase es ambigua, la frase es claro, la ambigua. frase es ambigua, porque también podría Sí, ser mátate, coma, amor, porque uno podría pensar que se lo está diciendo un hombre, eso, pero no es tan claro porque la hostilidad al principio era un poco, pero al final no, al final tiene una relación bastante más apaciguadora con él, y él le promete todo, le dice, yo voy a tratar de cambiar, haré mis esfuerzos, qué sé yo, no se muestra como un mal padre, se muestra un poco torpe, pero mal padre no es, me parece que es como, porque bueno, también ya sabes que el título está en argentino y el título es Matate, amor, claro, matate. claro, Claro, podría aparecer alguien diciéndole a su exacto. pareja porque está enojada por una cuestión, que era la primera La lectura de primera lectura, claro, una cuestión de pareja, ¿no es cierto? Claro. claro. Pero al mismo tiempo es una frase, ¿no es cierto?, que no está puesta. ¿Quién es la primera persona? ¿Y quién es lo que lo dice y hacia quién? Y fíjate que en el paso entre lenguas, en el inglés, el Die My Love
Ujú. le quita un poco también más bien es muere mi amor, muere mi amor, ¿no? Die es Claro, muere, ¿no? muere, No es claro, derechamente dirigirle la muerte a alguien. Entonces también tiene una cuestión como, ¿qué es lo que tiene que morir? ¿No es cierto? Como que lo que exactamente, tuviera que morir es el amor, ¿no? claro, La idea es como matar el amor, ¿no es cierto? claro. Pero está esa cuestión de que la frase completa, Die My Love, también es como que alguien ahí se la dirigiera a ella, ¿no es cierto? También Y se ahí podría está la expresar como una frase construcción súper yoica, digamos, mátate, amor. exactamente, sí. Claro, también, también tiene esa vuelta, Tiene pero... vueltas, sí, tiene esas vueltas, sí, tiene esas vueltas. No, Pero, y además cuando termina todo, aparece la canción de Joe Division, claro, claro, de Love Will Tear, ¿cómo se sí, llama? El Love Tear Will Us Apart. Tear Us Nos va Apart, a claro. destrozar, nos va a destrozar. Claro, en una versión que no es la clásica, pero bueno, por algo terminan con esa canción, digamos. Y además de Joe Division, y todos sabemos la historia de Ian Curtis, digamos. O sea, estas referencias como al suicidio melancólico, medio artístico, están Mm, también ahí de alguna manera. O sea, no digo que sea eso, pero son elementos posibles para que uno los junte, digamos, y arme algo. Pero claro, no, no es casual que esté eso. una canción que uno podría interpretar también así como, mejor no nos enamoremos porque nos va a destruir, digamos, el amor, ¿no? Es como Claro. evitarlo antes, ¿no es cierto? Ya sabemos que esta cuestión nos va a romper. Pero fíjate también cómo aparece la cuestión de la tonalidad, ya que hablamos de eso, la tonalidad de los colores. Ujú, A mí también me había llamado la atención que es muy onírico, ¿no es cierto?, el uso de las escenas nocturnas, ¿no? mm, Son con el foco este de Noche Americana, ¿no? claro, Entonces claro, también tiene luz, también tiene luz. claro, Eh, es más azuloso, ahí efectivamente es más azuloso, ¿no? claro, Eh, y claro, en la escena ya final hay oscuridad, pero se empieza a contraponer con el fuego. con el fuego, claro. Y ella se va perdiendo y claro, y uno no sabe si es una metáfora o simplemente se fue caminando por el bosque y se fue nomás, así como libre, Claro, y siendo... cualquiera podría decir, dejaste la cagada, pero no, es como que hubiese una cuestión ahí como, ya, ok, esto tiene que ser así, ¿no? Es Claro, como esto no es lo mío, hice lo que pude, no sé cómo se hace, no una tengo... resignación mutua también de Jackson viendo eso, es como Claro. que Y de este hecho, la tu mamá en actor algún tiene... momento, la mamá le dice, déjala irse. Como que la Mm, mamá entiende que esta mujer no puede, simplemente no puede. No es que no quiera, no, no mm. puede. No puede, y no es que no quiera al hijo tampoco, pero no, no puede ocupar ese significante, no sé, no, no, no le calza, digamos. Muchas veces Y también sin esos finales así de dramáticos, por supuesto, eso se espera. Es justamente lo que se esperaría de que al menos algún intento de análisis pudiera lograrse con alguien así, ¿te fijas? Pero también está muy en juego esa cuestión, bueno, se llega hasta donde se puede, ya no puede. Muchos casos así, a veces se van, digamos, de todo eso, ¿no es cierto? Lo sienten como un empuje a algo que en realidad es imposible. Y por ahí mm, también te empiezas a dar cuenta que sí, claro, que tiene algo medio, ¿no? claro, porque lo único que uno podría Puede ver evitar, como por supuesto, el suicidio, ¿no es cierto? claro, porque lo único que aparece como ideación suicida serían estos recuerdos que a ella le vienen como en el momento final, en donde aparece como habiendo Ya, más ensayado maduro. esto y como hablando con un muerto, que es como hablando con el padre, hablando con Harry, que ella le dice, te extrañaron o cómo se está allá, como que, y él le dice, bueno, no sé, como que es una escena muy cortita, digamos, donde aparece hablando ya con un muerto. Mm. Ahora tampoco sabemos del todo si la cuestión es o no es un suicidio. Ahí está la cuestión bien sugerente que tiene la Sí, imagen. claro, que lo deja en una suerte de ambigüedad como para cualquier lado, digamos, pero bueno, son ideas que se pueden poner a jugar y capaz que funcionen, no sabemos, por lo menos de repente juntando Es un distintas final secuencias, es un final que, posible, diríamos, claro. justamente en las secuencias finales, ¿no es cierto? Bueno, son más, no diría explicativas del todo, pero uno puede jugar un poco más, ¿no es Mm. cierto? Con las posibilidades, con la hipótesis, procurar más. Bueno, Bien, pues bueno, hicimos nuestra apuesta, digamos, vamos a ver qué tenemos recepción tiene. todo Que pésimo.
nos diferenciamos de gran cantidad de youtubers que lo único que plantean es que acá hay una psicosis, qué sé yo, pero es bastante más complejo que eso, digamos, ¿no? No, Creo que a yo. veces demuestra, o sea, da la impresión de que ni ven las películas, o sea, y No, dicen, claro, llegan y claro. sueltan cosas, dicen, uno dice, pero qué película bien, así como, ¿no? Porque por mucho que a veces a uno no engancha la primera, como nos pasó, Sí, 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 no, sí. pero uno igual ya, o sea, yo ya leía, veía, escuchaba, ¿no es cierto?, las opiniones, pero ¿de dónde? O sea, no veo. Y porque aquí no estamos refiriendo exactamente a escenas de la película, o sea, no estamos delirando. Las asociaciones las podemos, bueno, la teoría nos permite hacer algunas asociaciones, pero son sobre escenas materiales, digamos. Esa, la estamos juntando de una cierta manera nomás, pero bueno. Ya, pues yo creo que estamos. Ok, Miguel. Estamos Bueno, entonces la próxima vez, como les anticipamos, estamos entre probablemente una batalla tras otra. Vamos a ver un poco si nos dan los tiempos y Hamlet en algún momento también. Son los próximos proyectos que tenemos ahí en carpeta y que estamos revisando. y sobre todo viendo de que es bien probable de que la popularidad de Hamlet vaya en aumento y, bueno, ahí vienen fechas también más importantes en el mundo del cine, ¿no es cierto? Para los cinéfilos son entretenidas todas estas fechas como hablábamos al principio, así que seguramente ahí podemos hacer algo bien, bien, bien interesante, bien entretenido. Mm. Bien, pues, gracias Manuel y gracias a todos ustedes por Hasta todo. habernos acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Chao, chao. chao.